También el PAN, Romina, fue otro de los que pues rápidamente subió algunos tweets a sus redes sociales, publicaciones en diferentes medios, y dijo que no se puede continuar con el miedo con el que están viviendo las familias mexicanas. Y sí, la verdad es que lo platicábamos nosotras hace unos momentos en pantalla, que inmediatamente, y sobre todo ahora que vemos estas publicaciones de Christopher Landó, por ejemplo, pues quien imaginamos que evidentemente pronto iba a decir, lo advertí, yo estaba en lo correcto por solicitar la intervención, bueno, por solicitar el apoyo de Estados Unidos, es la senadora Lili Téllez, que hoy reposteó precisamente un video en el que un video publicado el 28 de octubre, donde dice: México está gobernado por los cárteles. Donald Trump, un video que envía, que destina o que dirige al presidente Donald Trump, y lo repostea hoy. Ahí está. Muchísimas gracias, Pau, por esta imagen que reposteó. No fue hoy, fue el 1 de noviembre cuando se registra el asesinato, y ella lo pone de esta manera, lo repostea señalando: sobre el asesinato de Carlos Manzo. Hace 4 días lo advertí. Y desde entonces ha hecho una serie de publicaciones, incluso por ahí unas en donde pone imágenes ofensivas en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, unas donde ponen a Carlos Manzo diciendo que es valor, y a la presidenta como cobardía. También haciendo una carta al general Treviño, exigiendo y señalando que iba a solicitar una comparecencia del general, argumentando de que si tenía seguridad, cómo es posible que hubiera ocurrido este crimen, qué pasaba ahí, o sea, cómo es que le estaban dando la seguridad al alcalde, si esto implica que realmente esa seguridad o el ejército no es capaz de salvaguardar la vida de una persona, aún brindándole escoltas, como ustedes lo pueden leer en esos momentos. Y bueno, pues ahí coloca esta imagen ofensiva también en contra de la presidenta, retrato de la presidenta cuando reprueba la guerra contra el narco, pero pone los cadáveres en la guerra del narco contra los ciudadanos, que es parte pues de la serie de tweets que ha estado generando en las últimas horas la senadora panista Lili Téllez. En tanto que el Partido Revolucionario Institucional también señaló que asesinar a una autoridad electa es una agresión directa al Estado mexicano y una muestra más de la violencia que sigue golpeando al país. Exigimos justicia, que este crimen no quede impune y que las autoridades actúen con firmeza y sin dilación para capturar y castigar a los responsables. Pone ahí en un tuit a la opinión pública el señor Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, con este encabezado de que Morena, un estado fallido que enluta a México, pues olvidando que también el PRI, si alguien tiene experiencia en enlutar al país, es precisamente también el PRI, como el PAN. Otras figuras, como ya lo mencionábamos, Lili Téllez, pero también hay figuras de ultraderecha que a nivel global están retomando esta narrativa y están publicando sobre el alcalde de Uruapan. Por ejemplo, tenemos a la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, también pues a varios integrantes, ya sea de la derecha de Argentina o español, que ha estado retomando. Y aquí en México, pues ha habido diferentes conferencias. Por ejemplo, estuvo dando una conferencia de prensa la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, que condenó el asesinato y pidió que se esclarezca el fondo del crimen. Dijo que ninguna frase va a calmar el dolor, pero que la muerte del alcalde ya cruzó una línea que debe de marcar un antes y un después en materia de combate a la delincuencia en México. Vamos a continuación a escuchar lo que dijo la legisladora panista en esa conferencia de prensa.
condenando enérgicamente el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. Por el bien de México, debe esclarecerse a fondo el homicidio del exdiputado federal y alcalde de Uruapan. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a toda la gente de Uruapan. Sé que ninguna frase podrá calmar el dolor que se siente por la pérdida de un ser amado, y mucho menos cuando esa pérdida es producto de la injusticia. La muerte del alcalde Carlos Manso cruzó. Son fallas de origen de este audio, de este video, de la Cámara de Diputados, pero como les platicábamos, se trata de Kenia López Rabadán, la presidenta de la Cámara de Diputados del Partido Acción Nacional, de este partido que acaba de hacer un relanzamiento para derechizarse más, para irse más hacia las alas de estos sectores ultraconservadores que niegan los derechos de la gran parte de la población, y sí, de la gran parte, porque en realidad siguen o lo que pretende la ultraderecha es proteger a las élites, es decir, a las minorías. Y esto lo recalco mucho porque justo cuando dicen que los derechos de las minorías, como las mujeres, las personas migrantes, LGBT y demás, no, las minorías, perdón, pero las minorías son justamente esas élites y son quienes quieren tener todos los derechos y despojarnos al resto. Pues ella, Kenia López Rabadán, quien pertenece a ese partido, condenó el asesinato y pidió que se esclarezca a fondo este crimen. Dijo que ninguna frase calmará el dolor, pero la muerte, dice, cruzó una línea que debe marcar un antes y un después en materia de combate a la delincuencia. Esto que señala nuevamente, a mí me parece sumamente grave que lo diga de esa manera, y me parece grave nuevamente por el uso político electoral que le están dando a esta tragedia. Si hubo un antes y un después, fue precisamente cuando Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional, llegó a la presidencia con un fraude electoral, no solamente contra Andrés Manuel López Obrador, sino contra toda la población que votó por él. Y a partir de entonces, para legitimarse, pues abrió las puertas a una mayor intervención de Estados Unidos, y en esta supuesta guerra contra el narcotráfico, lo que hizo fue violentar más al país y llenar al país de personas desaparecidas, de personas asesinadas, de políticos, de periodistas que eran también asesinados. Todavía sigue habiendo eso. No es fácil, no va a ser fácil que ahora se cambie de un día para otro este caos que nos dejaron. Repito, hay responsabilidad del gobierno actual, del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y por supuesto también del gobierno estatal de Michoacán. Y por su parte también el diputado del PAN, también Federico Doring, dijo que lo sucedido es una tragedia. Afirmó que al alcalde de Uruapan no solo se le arrebató la vida, y esto además dijo que lo hizo el crimen organizado, sino también pues lo que pasó es que la indiferencia del gabinete de seguridad y la negligencia de un gobierno que nunca lo volteó a ver. Anunció que pedirán la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Dijo que la responsabilidad del asesinato es de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues ahí tienen esa información que pues está generando en estos momentos, porque hace unos momentos acaban de dar esa conferencia de prensa. No les presentamos el mensaje como ocurrió, por lo que ya les informamos, que hay ahí algunas fallas de origen en el sonido de la conferencia en mención. Pero pues quienes están aprovechando también, y bueno, quienes esperemos no utilicen este crimen para tratar de insistir en la injerencia, pues es Estados Unidos, porque no es la primera vez que ese país
pues hacen la invitación. La misma presidenta Claudia Sheinbaum ha revelado cómo el presidente Donald Trump le ha sugerido o le ha pedido pues que sí puede intervenir en esta intervención disfrazada de supuesto apoyo, como estaban acostumbrados precisamente en los gobiernos anteriores, que disfrazaban esas injerencias o que los integrantes de las agencias estadounidenses hicieran lo que quisieran en territorio mexicano, argumentando pues que era un apoyo en materia y de coordinación de seguridad. Y hoy, según un reporte del medio estadounidense NBC News, la administración de Donald Trump está analizando emplear tropas de inteligencia estadounidenses para atacar laboratorios y mandos de los cárteles en territorio mexicano. En esta nota publicada hoy en el portal informativo se cita como fuentes a 2 funcionarios estadounidenses y a 2 altos funcionarios que, dice el periódico, están bastante familiarizados con la iniciativa. Los periodistas Courtney Cuff, Dan Delush y Gordon Lubuth son quienes escriben este reportaje e indican que Trump ha comenzado a planificar a detalle una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia estadounidenses a México con el objetivo de combatir a los cárteles de la droga. Indican que, según 2 funcionarios estadounidenses en activo, ya iniciaron las primeras etapas de entrenamiento para la posible misión, que incluiría operaciones terrestres. Pese a ello, todos los funcionarios consultados, dice el periódico, consideraron que el despliegue en México no es inminente, porque hay que recordar que también otras publicaciones que se han realizado al respecto, por ejemplo, como The New York Times, pues han señalado que incluso mismos asesores de Donald Trump le han dicho que no puede hacer este tipo de intervenciones o incluso de ataques a los cárteles en territorio mexicano. Sí. Y además, bueno, de acuerdo con lo que están reportando en ese medio de Estados Unidos, en la NBC, las tropas de Estados Unidos, muchas de ellas pertenecientes al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, operarían bajo la autoridad de la Comunidad de Inteligencia estadounidense en virtud del Título 50. Esto lo dijeron los funcionarios consultados. También señalaron que van a participar agentes de la CIA. Uno de los funcionarios de Donald Trump le dijo a los periodistas que el gobierno está comprometido a utilizar un enfoque integral de gobierno para abordar las amenazas que presentan los cárteles para los ciudadanos estadounidenses. Y aunque pues estos periodistas también le pidieron su versión a la Agencia Central de Inteligencia, a la CIA, pues no les quisieron dar mayor información. Yo lo que quisiera mencionar sobre este caso es nuevamente, 2 de las fuentes son funcionarios del actual gobierno de Donald Trump. ¿A cuenta de qué les van a dar información tan sensible, tan importante como que están ya en las primeras etapas de una posible intervención en México en contra de los narcotraficantes como sea? Si verdaderamente, si son operaciones además que van dirigidas contra el crimen organizado y saben lo delicado que es hablar de avisar de estas operaciones, ¿por qué se lo están dando por qué le están dando esta información a los medios de Estados Unidos o a cualquier medio? Pues justamente para que lo publiquen y para crecer nuevamente este clima de enrarecimiento y decir, sí, Estados Unidos cada vez está más cerca y nos pueden, cada sector lo irá tomando de diferentes maneras. Algunas personas se pueden asustar, la derecha se puede envalentonar y sentirse más segura y entonces utilizar cada una de estas tragedias como su bandera, porque también nuevamente, es muy importante repetirlo, todas las vidas importan y con todo el respeto de la vida de Carlos Manso, que en paz descanse, con todo el respeto a su familia, ha habido muchos otros y muchas otras alcaldesas asesinadas. ¿Por qué este alcalde ha llamado la atención
particularmente de la derecha y de Estados Unidos, del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, porque este crimen ha estado siendo utilizado. ¿Por qué también no hablar justamente de la postura y del gobierno que estaba ejerciendo Carlos Manso, que nuevamente me veo obligada a aclarar, yo no lo estoy vinculando y no lo vinculo con el crimen organizado, pero la política que él mantenía era, aunque había criticado, y ya mis compañeras de Café y Noticia, Perla Velázquez, quien está en la producción y le agradezco mucho, y Daniela Barragán les mostraron este video de una intervención de Carlos Manso como diputado federal por Morena en ese momento, en 2022, en el que habló y recordó esto de que esta supuesta guerra contra el narcotráfico, pero lo que sí es real, esta violencia enardecida en el país, pues se originó justamente desde el gobierno de Felipe Calderón. Antes, claro que tuvieron mucho que ver Vicente Fox y Zedillo, Carlos Salinas y todo estos gobiernos neoliberales, pero quien desató de la manera más descarada y de la peor manera fue Felipe Calderón. Bueno, pero luego Carlos Manso siguió con una política que la describen como de mano dura. Se le comparó con Nayib Bukele, él se desmarcó de esa comparación. Sin embargo, siempre sus propuestas, en realidad, su estrategia de seguridad no iba precisamente a las estructuras, no iba a cambiar otras estructuras. Les había dado bonos, les daba bonos a los policías que abatieran a los delincuentes, como les llamaba, sin ninguna consideración, sin un juicio, sin saber qué es lo que habían hecho, por qué lo habían hecho, y sobre todo, es que no podemos hablar de este tema de manera tan maniquea, es decir, de un lado o de otro, blanco o negro. Con todo lo que ha salido, por ejemplo, a raíz del caso de Teuchitlán, sabemos que muchas personas que son enganchadas, por ejemplo, y que son llevadas por el narcotráfico, son obligadas a luego a cometer diferentes crímenes. Habrá el caso de otras personas que lo hacen porque creen que han encontrado en esa vía pues una forma de tener ingresos, porque sí se han empapado de todo ese ambiente que se vive en esas regiones, y quienes estamos en un privilegio de vivir en otro ambiente que no es ese, afortunadamente, pues sí, nos podría ser fácil condenarles. Y cuando hablamos de esta frase que ahora la están recordando tanto, de abrazos no balazos, pues si bien quizá a lo mejor ya lo han señalado otros analistas, que probablemente faltó una mejor comunicación de esa estrategia, que lo que buscaba era justamente no irse a lo punitivo, porque eso en realidad no resuelve nada, solamente llenamos las cárceles de personas pobres, que son las que no tienen acceso a la defensa. Seguimos viviendo con la misma tragedia, y ahora pues vamos a seguir hablando de lo mismo, y no podemos ocultar a raíz de esto, de nuevo con todo el respeto, pues el lugar que cada persona ha ocupado, y el lugar también que Carlos Manso ocupaba, Romina. Sí, y bueno, también en lo punitivista, no es nada más cosa de los partidos del PAN, PRI, PRD, ¿eh? O sea, también Morena últimamente le ha dado por una estrategia, no estrategia, pero sí le ha dado por el punitivismo. Ahí tienen la prisión preventiva oficiosa, sí, que no lo quieren vender porque, los de cuello blanco. Sigue siendo una política punitivista, que no está tan alejado de esta mano dura que también tienen sus temas ahí en el tema del punitivismo, ¿no? De cuando les conviene sí es mano dura, y cuando les conviene sí es también del pueblo. Porque eso... O de dejar que entre gente con estas ideas de la derecha, o no mantener a raya, o no sé, como la estrategia al final. De nuevo, lo que hablábamos la otra vez. ¿no? Sí, que ahora la defienden.
que la defienden y sí se puede decir de cierta manera en la lógica de, bueno, es que ya había un desastre, es muy difícil quitar, Sí. pero finalmente no la defienden desde un sentido, bueno, sí vamos a hacerlo paulatinamente, sino defenderla a posteridad, sin saber quién vaya, o sea, no te pueden garantizar quiénes van a llegar después en el gobierno y que esas facultades tan extensas que le han dado a la militarización, a los militares, después se nos vayan a venir en contra. Sí, y por otro lado, o sea, tampoco nos podemos pasar los años diciendo que justificando y explicando todo con base en algo que es real de lo que hicieron los anteriores gobiernos. Es algo real, pero tampoco va a funcionar y no puede funcionar para siempre. Efectivamente, sí, o sea, sí hay una responsabilidad en todos los niveles. Claro. Y el gobernador, pues, él tiene una responsabilidad en particular que, pues, también ahí habría que verlo con matices. Es una zona donde Michoacán, donde se produce limón, donde se produce aguacate, dos productos sumamente importantes para Estados Unidos, donde además por su zona geopolítica, el propio Michoacán con puertos, con el puerto de Lázaro Cárdenas, que durante años por ahí también entró la droga, con su cercanía con Guerrero, con Jalisco, es decir, la zona geopolítica de Michoacán, que también es bastante importante para Estados Unidos, y ahora también ligándolo con los ataques del lado del Pacífico, pues también nos prende alertas. Sí, y también porque es una zona que no es nueva la violencia. No. Es decir, cada año, cada determinado tiempo, vienen las extorsiones en contra de los limoneros, vienen las extorsiones en contra de los aguacateros, vienen los ataques. Allí dicen, bueno, es que Aguililla, y está Aguililla, la tierra del Mencho también. Es decir, cuando mataron al alcalde de Aguililla, ¿por qué no se hizo todo esto también por parte de la oposición? Creo que también... Y más que nada de las políticas que sí es un factor, pero son muchos factores. Está el factor actual, el contexto en el que estamos con Estados Unidos, las presiones de Estados Unidos de querer entrar, la baja también que tiene la oposición en las narrativas. Y la verdad es que Carlos Manzo era un personaje, y también lo mencionó hoy la presidenta, es un personaje muy querido, y sí, es un personaje que llega por la vía independiente con un 66.1% de votaciones contra el 19,44% que tuvo, por ejemplo, Ignacio Campos, quien se postuló por Morena y El Verde. Sí, él estuvo... Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue diputado de Morena, pidió licencia porque quería ser senador por la vía independiente. Es cuando mencionaba que dijeron lo iban a expulsar del partido, pero finalmente deja la candidatura para ser senador independiente y se lanza como candidato independiente para la alcaldía de Uruapan, y nace esta organización de él en esos momentos llamada La Sombreriza Michoacana. Por eso también de ahí que Ricardo Salinas Pliego, de La Sombreriza, el icónico sombrero. Yo decía a Ken Salazar porque es más parecido a Ken Salazar, y eso realmente quisiera ahorita porque está el momento. Pero, o sea, me voy a los 91,000 votos que él obtuvo, el 66%. Finalmente sí era una figura muy visible y con una aceptación. Y obviamente todo ese tipo de factores pues lo toman para llevar agua para su caldo, los de la derecha. Claro, pero y también ahí en ese punto hay algo, pues de nuevo riesgoso con estos perfiles llamados outsider, que son como Javier Milei, como el propio Donald Trump, obviamente Bukele, que parece que en un inicio para algunos sectores, y así es como se manejan, que van a tener una mano dura, que ellos no van a corromperse con los políticos y que su estrategia es otra, pero realmente es una estrategia punitivista, es regresar
regresar a lo mismo, a la violencia y no atender las causas o no irse a las estructuras de esto. Y otro punto, además también de lo diferente que está haciendo en esta situación, pues también no hay que olvidar al embajador, al actual embajador de México, a Ron Johnson, que viene justamente de El Salvador, de ser súper amigo de Nayib Bukele, de crear toda una serie de estrategias también para intervenir, para infiltrar. Lo que mencionabas de Aguililla, y también hay que recordar estas autodefensas que, si bien en un momento pudieron haber sido una respuesta ciudadana, pues al final terminaron infiltradas por el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto también. No es algo descabellado pensar en esto como estar creando suposiciones o divagando sobre esto. Hay que recordar la historia de México en la que los gobiernos han infiltrado todos los movimientos sociales. Ayotzinapa, uno de los estudiantes desaparecidos, y que ni por eso, ni porque era un infiltrado del ejército, ni porque era uno de los suyos, se han preocupado por querer decirle la verdad a su familia de qué es lo que pasó con Carlos ese chico. González. Exactamente. En toda la historia de México, los movimientos han sido infiltrados para apaciguarlos. Eso también sucedió con las autodefensas. Y sí, es cuando uno dice, chin, porque por un lado vienen estos movimientos sociales infiltrados por gobiernos, pero otro punto que tocaste muy importante, y a lo que me iría con el siguiente tema, es esta parte de los outsiders, ¿no? Por ejemplo, cómo Donald Trump, aunque sí es republicano, cómo se desapegaba un tanto toda su campaña del Partido Republicano, más en su línea. Sí, eso llamaba muchísimo la atención, ¿no? Como cómo repunta la CEPAC como otra línea de él, ¿no? Lo acabas de mencionar, pasa con Milei, y cómo se va tratando de colocar la derecha, no precisamente con los canales tradicionales o con los partidos que consideraban tradicionales. Y esto también se analizó y se vio en su momento cuando había los análisis de cómo el PAN se iba desmarcando de la ultraderecha, y ahora con este relanzamiento, pues ahí le anda guiñando otra vez con ese lema que lo gritaba, por cierto, mucho la presidenta de la Cámara de Diputados, ahora que estábamos pasándole Kenia López, ese lema del fascismo italiano. Pero sí, precisamente cómo tratan de ir en paralelo haciendo otros movimientos disfrazados de movilizaciones que vienen de la sociedad civil o que vienen de la sociedad, cuando en realidad hay un andamiaje detrás de ello. Y no estamos diciendo que sea tal cual, pero pues últimamente ha habido un poco de sospechas frente a una movilización que se ha estado convocando en los últimos días, porque desde finales de octubre comenzó a circular en redes sociales esta convocatoria para una movilización identificada como la Marcha de la Generación Z. Miren, sí hay un hecho, y en esto voy a hacer un paréntesis, sí hay un hecho. Hay estudios en los que desafortunadamente señalan que los jóvenes de la generación Z están tendiendo más a ser los conservadores. Eso sí es un hecho, pero es como un paréntesis y como sí damos ese punto. Pero dentro de todo esto, ¿qué tan cierto es que se estén organizando? Que realmente esos jóvenes que no usan Facebook, porque eso es otro punto muy llamativo de esta convocatoria, que los jóvenes de esa generación no usan tanto Facebook, que es una convocatoria que se da mucho por Twitter y por TikTok, pero también por Facebook. Entonces, les decía, desde hace los últimos días están convocando a una marcha que es Generación Z, dirigida a jóvenes nacidos entre los años de 1997 y 2010, a quienes están llamando para que hagan una movilización el próximo 15 de noviembre desde el Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
De acuerdo con esta convocatoria, la protesta busca expresar el hartazgo frente a la corrupción, la clase política y los gobiernos de Morena. Sin embargo, hasta ahora no hay claridad, porque no se han presentado, sobre quiénes están organizando esta marcha y quiénes están financiando la movilización que se difunde principalmente en redes sociales, la cual, como les decíamos, básicamente es a través de TikTok y X, antes Twitter, pero también está ahí el grupo en Facebook. En México, la cuenta es Generación ZMX y ha asumido la promoción de la marcha, asegurando que se trata de un movimiento apartidista inspirado en protestas globales como las que se realizaron en Filipinas, en Nepal y Francia. Y también pues están ahí poniendo al anime One Piece, vamos a decirle a Pau que no lo explique, que consideran un símbolo de resistencia y libertad contra el autoritarismo blanco. Sí, así es. Y en su manifiesto, este grupo afirma que su objetivo es exponer la corrupción con firmeza, movilizarse con inteligencia en puntos estratégicos y crear alianzas tácticas que transformen el hartazgo social en acción colectiva, asegurando que no buscan el poder, sino abrir el camino para que personas verdaderamente preparadas, éticas y sin vínculos partidistas lleguen a él mediante procesos transparentes y elecciones limpias. Aquí esto a mí me prende las alertas. Si de verdad se trata orgánicamente de la generación Z y que nos están hablando de personas verdaderamente preparadas, si algo también ha habido en los movimientos de las personas más jóvenes es justamente esta idea de privilegios de quienes han podido acceder a la educación y quienes no, y que es algo que las juventudes han cuestionado desde hace muchísimo tiempo. Esto a mí me suena raro que la generación Z organizada, es decir, quienes de verdad han estado participando en movimientos en diferentes lugares, hablen de esto. Y fíjate cómo dice, abrir el camino para que personas verdaderamente preparadas. Y luego dicen el hartazgo, porque ellos hablan de que no sea por medio de partidos. Es decir, personas preparadas por caminos de independencia, como empresarios, como los outsiders que hablamos. Como Claudio X, ¿haz de cuenta? O como, ¿no? Es que también hasta ponen ahí algo, porque es que aparte, hasta nos van dejando sus pistas. No, y van dejando como para que no digamos que están a favor de Claudio X González, porque también hay publicaciones en las que lo ponen como diablo. Y de cuál es el verdadero interés que tendría él en el INE, quizá otros empresarios, pero al menos en el caso de Claudio X González, digo, no sabemos si es para despistar o qué, pero sí han tenido, me llama la atención, como una publicación en donde lo ponen como antes ponía a la derecha Andrés Manuel López Obrador, como el diablo. Ahí está. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Pau. Gracias. Y pues bueno, además el movimiento se presenta como una supuesta respuesta al desencanto de una parte de la juventud frente a las instituciones políticas. Pero ahora, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, integrantes de este grupo retomaron el caso para presentarlo como símbolo de la crisis de violencia y corrupción que enfrenta el país. En las cuentas relacionadas con el movimiento se compartieron imágenes de una protesta frente al Palacio de Gobierno de Michoacán, donde ocurrieron enfrentamientos y actos de violencia con mensajes diciendo esto apenas comienza. De nuevo, les digo, o sea, nos van además hasta dejando pistas. Esta frase de esto apenas comienza, como lo señaló también Ricardo Salinas Pliego, como lo han estado señalando, o otras personas de la derecha, intentando además pues dejar este miedo de si creen que esto es grave, pues se va a poner peor. Aunque la convocatoria insiste en que no tiene relación con ningún partido o grupo económico, no obstante, y a la falta de un grupo visible o de rostros que impulsan oficialmente este movimiento, esto ha generado sospechas sobre quiénes están detrás de ellas y si cuentan con el apoyo de empresarios o grupos de derecha. Entre los jóvenes que han promovido la movilización destaca Miguel Samaniego, hijo de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez.
Y bueno, pues sobre este tema precisamente hoy le preguntaron sobre esta marcha a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hoy cuestionó la autenticidad o la legitimidad o lo orgánico realmente de esa movilización convocada bajo el nombre Marcha Generación Z, pero además pues también aprovechó para insistir y advertir sobre este uso político del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Ella indicó que sobre esta marcha, pues habrá que ver si realmente es apartidista, porque ella mencionaba que hay mucho dinero detrás en redes sociales buscando promover esas narrativas de que todo lo está haciendo mal gobierno, pero también destacaba que en el tema, por ejemplo, del asesinato se tendrían que distinguir dos cosas. Una, la necesidad, sí, que tiene el gobierno de responder y de atender con sensibilidad a este crimen, al asesinato del alcalde. Pero también, por otro lado, pues mostrar la intención de ciertos sectores que buscan utilizar políticamente el hecho. Pero vamos a escuchar a continuación qué es lo que dijo. La otra es el uso político que le quieren dar algunos a esta lamentable y condenable situación. Ese uso político, que en realidad ni siquiera hay empatía con lo que ocurrió por cómo viene esta andanada, sino al contrario, es el uso de este momento para narcogobierno, todo eso que no les funcionó en su momento. Es el uso político muy obvio de esta situación para lanzarse contra el gobierno. Son dos cosas distintas, porque en una hay que tener sensibilidad, empatía y atender, y en la otra también hay que decir lo que son. Y sí, para todos, si quieren en otro momento hablamos en la semana de esta manifestación a la que están convocando supuestamente jóvenes de una generación, y vamos a ver cuáles son las cuentas que la proponen, que no tiene nada que ver con una manifestación legítima, sino más bien promovida, a ver si de casualidad los jóvenes se enganchan. Ese es el objetivo, no es algo legítimo que haya surgido de algunos jóvenes, sino son los mismos, Mexicanos por la Corrupción, ahora vinculados con un grupo empresarial y otros que no han encontrado salida, que ya no tienen mucho reconocimiento social y que se vinculan a través de este esquema. Ayer yo pedí una revisión de las cuentas, que ya la vamos a presentar. ¿Cómo fue que se dio porque hay mucho dinero involucrado, muchísimo, mucho dinero en levantar tendencias, en impulsar mentiras, para ir generando un ambiente o confundir. Entonces eso también hay que decirlo. Y luego lo otro, los de la derecha y los que no eran de derecha, pero ahora sí se vinculan con el conservadurismo más excesivo, el PRIAN y todos los corifeos alrededor. Y otros, porque también hay de otros partidos. Pero sobre todo, esta gente que no
no quiere al movimiento que representamos, le molesta. Y le molesta que la gente nos apoye. Y entonces están buscando a través de las redes sociales un esquema para ir colocando un posicionamiento. Entonces en esto hay que ser muy responsable. Por un lado, reconocer lo que ocurre en Michoacán y la indignación de la gente y atenderlo, estar cerca y no dejar de hacer nuestro trabajo para que no haya impunidad. Y por otro lado, también denunciar esta situación que está ocurriendo. Y también decir qué propusieron ellos para Michoacán, porque parece que ya se olvidó. Diciembre del 2006 es donde decreta la guerra contra el narco Calderón, en Michoacán. ¿Y cómo deja Calderón a Michoacán en el 2012? ¿Y cómo llega Peña y cómo deja Michoacán en el 2018? Y el trabajo que hizo el presidente López Obrador y el trabajo que estamos haciendo nosotros. Y vamos a reforzar, no es ni autocomplacencia ni nada, sino sencillamente, pues claro que nos duele el homicidio del alcalde de Uruapan. Y claro que decimos cómo fortalecemos la estrategia. Pero repito, ¿qué propone? ¿Qué propone? Regresar a la guerra contra el narco. ¿Qué proponen? No proponen nada. No hay propuesta más que la mano dura. Es justicia en todos los sentidos. Eso es lo que defendemos nosotros. La paz y la seguridad son fruto de la justicia, y la justicia en el amplio sentido, desde la justicia social hasta un sistema de justicia que nos lleve a la cero impunidad, que eso es lo que nosotros defendemos, y por eso la estrategia de inteligencia, investigación, detenciones en el marco de la ley y la presencia. Pues vamos a seguir pendientes de este tema porque nuevamente la experiencia, la memoria histórica nos señala cómo, pues en otras partes del mundo, como las primaveras árabes han sido infiltradas por agentes externos, digamos, y poder manipular a las poblaciones para que no se vea de manera más directa la intervención estadounidense, particularmente para derrocar algunos regímenes, lo cual no significa que se cambie de sistema. En realidad, varios de estos países en los que hubo esta primavera árabe, los presidentes que llegaron después, pues no necesariamente han sido los mejores o no ha cambiado necesariamente, no ha sido mejor la vida de estas poblaciones. También es algo que acabamos de ver en Nepal y que aquí les platicábamos. Pues vamos rápido con este tema de... Pero espérame, perdón. Es que, disculpa que te interrumpa, pero las manifestaciones, por ejemplo, la represión policial con más de 130 que subió a 150 personas fallecidas, ¿cómo esas no las mencionan? Uh-huh. O sea, ahí también... La de Río de Janeiro, ¿te refieres? Sí, la de la semana pasada. Sí, la de la semana pasada en Brasil, de nuevo, por un gobierno así punitivista totalmente en contra de las poblaciones más precarizadas, que son los barrios populares, las favelas. O sea, no hay una estrategia de cambio, solamente llevárselos a la cárcel y ya, o sea, Marielle Franco, recordamos a Marielle Franco, a esta activista que fue asesinada en Brasil, en el gobierno de Jair Bolsonaro, una de las activistas que más luchaban por los derechos de las personas afrodescendientes y de las personas en las favelas. Pero eso no lo ponen en esta convocatoria porque pues, no les conviene. Por supuesto.